vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia.
Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por participar de este cuarto encuentro del programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. Antes de comenzar, como lo hemos hecho en otros episodios, queremos agradecer muy especialmente a Aeroconsultas Online por la difusión de esta actividad, dado que comparte junto con FAUBA y con Profértil la importancia de darle a este concepto de prevención de riesgo una mayor visibilidad. Como para que nos metamos un poquitito en tema, tenemos que tener claro que la sociedad actual no está haciendo lo suficiente para poner un freno a las cuestiones relacionadas con el cambio climático. Los efectos del rebasamiento de estos límites no son visibles en el tema ambiental, sino que además transgreden todos los límites del espacio del trabajo seguro. Por eso es necesario en esta sociedad un cambio de paradigma para asegurar una transición hacia el desarrollo sostenible dentro de los límites del cuidado, de la seguridad y de la salud de las personas. Como comenté ya en otras oportunidades y para que tengamos una idea, la Organización Internacional del Trabajo hizo públicas algunas estadísticas y comentó que 2,3 millones de trabajadores a nivel mundial mueren cada año por accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo. 160 millones padecen enfermedades no mortales y 313 millones de trabajadores padecen accidentes no mortales. El sector agropecuario emplea el 50% de la mano de obra mundial, más o menos como para que ustedes tengan una idea, 1.300 millones de trabajadores en todo el mundo. Esto significa que el sector agropecuario, junto con la construcción y la minería, son los tres sectores de mayor cantidad de peligrosidad y accidentes de muerte tienen. Por eso es importante trabajar en este concepto que yo les comentaba de prevención. Teniendo en cuenta estos antecedentes y entendiendo para Profértil que la seguridad y la salud de las personas es un tema prioritario, es que se propone colaborar convocando a muchos profesionales de distintas especialidades para que hagamos todos un aporte real a la disminución de accidentes y enfermedades en el ámbito rural, para juntos concientizar sobre este concepto de prevención que forma parte de la cultura diaria y cotidiana de todos los que hacemos Profértil. Por otro lado, también la organización hace un par de años atrás se adhirió a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenibles de las Naciones Unidas, priorizando como organización algunos de estos objetivos, dentro de los cuales tiene en cuenta el objetivo número 8, que habla del trabajo decente y el crecimiento económico, donde su indicador, el 8.8, está enfocado principalmente a proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores.
En este contexto es que FAUBA y Profertil a principios de años comenzaron a trabajar para poner en marcha un programa que es el actual, que se llama Prevención de Riesgos y de Salud y Seguridad. ¿Cuáles son los objetivos de este programa? Principalmente es concientizar sobre los factores de riesgo a los cuales se tiene que enfrentar nos tenemos que enfrentar todos los trabajadores del sector agropecuario. Concientizar sobre esta temática que es invisible para mucha gente y colaborar en la mejora de protocolos de calidad para llevar adelante las buenas prácticas agrícolas y las mejores prácticas de manejo. Ya finalizando y repasando un poquitito las temáticas de los encuentros anteriores, en el primero se caracterizó en forma amplia muchas de las condiciones de riesgo que diariamente los trabajadores de campo tienen que enfrentar. En el segundo se refirió a las normativas y protocolos de buenas prácticas que apoyan el trabajo seguro en el agro. El tercero abordó la temática ergonómica, una aliada del trabajo sano y seguro en el agro, imperdible la cantidad de cosas que uno tiene que aprender sobre esta temática. Para todos aquellos que no lo vieron, si quieren los pueden ver a través de la plataforma de Agroconsulta online, y si no, lo ven a través del canal de Profertil Agro en YouTube. El tema que hoy estaremos abordando se enfoca en la prevención de riesgos y manejo seguro de productos fertilizantes. Quien la llevará a cabo es la licenciada Ana Cristina Amador, quien estuvo en otros encuentros anteriores, la coordinadora de la carrera de especialización en higiene y seguridad en el trabajo agrario de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Algunos de los temas que va a abordar ella ahora en los próximos minutos es todo lo referente al manejo de fertilizantes, etiquetas, malbetes y hojas de seguridad de productos, fertilizantes, indicadores a tener en cuenta, el acopio y su organización, ya sea depósitos grandes o depósitos pequeños, prácticas adecuadas frente a riesgos posibles y efectos en el ambiente que deben ser considerados. Con ustedes nos vamos a encontrar dentro de una hora para el espacio de preguntas y debates donde se incorporará a él Ramiro Carretero. Así que Ana, adelante. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes a todos los que integran en el día de hoy la audiencia del programa de prevención de riesgos en el ámbito rural que hoy estamos desarrollando la Facultad de Agronomía con la empresa Profertil. Hoy, como ustedes saben, es el cuarto encuentro. Hemos tenido 3 encuentros anteriores más. Y en el día de hoy vamos a trabajar sobre los riesgos laborales en el acopio y manejo de productos fertilizantes. Quiero destacarles que vamos a hablar de los riesgos vinculados a la actividad laboral, o sea, los riesgos que pueden enfrentar las personas al estar expuestos en su actividad de trabajo en el campo con el manejo de los productos fertilizantes frente a los peligros que estos productos puedan llegar a significar para las personas y para los que estén en contacto con ellos. Como hemos hecho en las presentaciones anteriores, dado que, bueno, en particular y en general todos los que manejamos con el tema de riesgos en el campo son bastante complejos de entender si uno no visualiza en qué medio o en qué situación están las personas trabajando en los distintos puestos de trabajo, me voy a apoyar en distintas filminas, en distintas fotos que de algún modo nos permitan mostrar de qué estamos hablando y dónde tenemos que prestar atención si queremos hacer prevención en el manejo de fertilizantes en el campo. El temario que vamos a desarrollar básicamente es ponernos en común
la definición de fertilizantes, una breve clasificación, características y peligros genéricamente de los mismos, hablar de las etiquetas y fichas de datos de seguridad de los productos, mencionando algunos indicadores importantes. Vamos a hablar de depósitos, requerimientos de seguridad y organización en los acopios, ya sean los grandes depósitos en las plantas de elaboración, que también están en el campo, como los depósitos pequeños que encontramos en los distintos establecimientos rurales. En el temario vamos a tratar también todo lo que en el área de la mecanización toque a la aplicación de fertilizantes, mencionando algunos peligros y riesgos posibles vinculados a la actividad que concretamente parten de la mecanización. Y vamos a trabajar vamos a mencionar brevemente algunos aspectos que hacen al tema ambiental, tema que vamos a profundizar en otra presentación posterior. ¿Son los fertilizantes? Bueno, básicamente son sustancias que contienen elementos o compuestos químicos que son nutrientes para los vegetales. O sea que los vegetales los necesitan para alimentarse, para crecer sanos, para crecer bien. Tienen que estar disponibles para que las plantas lo puedan absorber, o sea, ser solubles para ingresar en las plantas, si no, bueno, los fertilizantes quedan sin absorber y pueden llegar a ser prácticamente un contaminante del suelo y por lixiviación incluso de las napas profundas de agua en el campo. Se utilizan los fertilizantes para aumentar la producción, para reponer o evitar carencias de nutrientes, y como les mencionaba recién, ayudan al mejoramiento sanitario de las plantas. Del mismo modo que sucede con las personas o con los animales, digamos, una buena nutrición ayuda a la sanidad, en este caso, de las plantas. Los elementos que componen esas sustancias, básicamente, digamos, sin desarrollar individualmente todas, son el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el azufre, como los más importantes, les diría, el calcio también, el magnesio, el hierro, el zinc, y un listado de micronutrientes, entre los cuales tenemos el cobalto, el boro, el manganeso, el magnesio, y aminoácidos que también ayudan en la nutrición de las plantas. Bueno, en los encuentros anteriores mencioné, y también mi compañera Gabriela Bertasoli lo hizo, que cuando hablamos de factores de riesgo en el campo, o genéricamente en cualquier lugar que queramos hablar de factores de riesgo y frente a ellos cómo hacer prevención, tenemos que hacerlo a la luz de lo que se llama las condiciones y medio ambiente de trabajo. Esa sigla CIMAT es condiciones y medio ambiente de trabajo, que en su momento lo presentamos para el trabajo rural y en este caso en particular lo quiero compartir con ustedes, apuntando directamente a lo que es el acopio y el manejo de fertilizantes. Acá tenemos que tener en cuenta que el hombre de campo que trabaja con fertilizantes en el campo, tanto lo haga teniendo responsabilidades en los acopios, como lo haga en la aplicación, etcétera, trabaja, digamos, afectado por una dimensión ambiental que tenemos que tener en cuenta, que carga al ambiente de trabajo de peligros físicos vinculados al clima, a la radiación ultravioleta, a la ventilación, a la humedad, al polvo atmosférico que muchas veces afecta o por el viento o por las condiciones en que está trabajando una máquina que levanta polvo. Muchas veces ese polvo es tierra, pero muchas otras es residuos de glumas, de grumelas, de partículas vegetales, etcétera, y muchas veces incluso contaminadas con hongos, con levaduras, o sea, hay todo un combo, digamos, un complejo que viene de la dimensión ambiental en la que están las personas trabajando, en este caso en particular, con fertilizantes, incluidos el contacto con insectos que pueden afectar de algún modo su salud, de animales, a veces ponzoñosos, a veces salvajes, silvestres, y a veces de la misma producción que hay en los campos. Por otro lado, el hombre de campo en el manejo de fertilizantes y en el acopio de fertilizantes trabaja en el marco de una dimensión tecnológica que según las características de cada establecimiento será distinto, con la mecanización, con las herramientas que maneje, con las máquinas que tenga que conducir, etcétera, y aparecen ahí los peligros que significan caídas, golpes,
atrapamientos, a veces con tomas de fuerza, a veces con un tornillo sin fin, que se utiliza para cargar, por ejemplo, una tolva de fertilizantes, o para descargar de un camión que llegó a un campo, a un silo de depósito, riesgo de vuelco con las máquinas, de estar expuesto a ruido y vibraciones que pueda transformarse o significar en el tiempo una enfermedad profesional en las personas, por ejemplo, expuestos al ruido de las máquinas, la hipoacusia que tienen muchos trabajadores del campo. El contacto con la electricidad muchas veces significa peligros, las mismas máquinas que manejan en contacto con líneas de electricidad, y por supuesto también contemplando el riesgo de incendios y explosiones que pueda haber en el manejo de máquinas o en el manejo de fertilizantes mismos. También dentro de la dimensión tecnológica aparecen los químicos. Acá particularmente nuestro foco de atención van a ser los productos químicos fertilizantes, que pueden estar en estados sólidos o líquidos, los sólidos en distintas formas de presentación, que según condiciones atmosféricas o climáticas, temperatura ambiente, etcétera, pueden en ocasiones generar gases o humos o vapores que son irritantes a veces, asfixiantes o incluso tóxicos. Entonces, factores de peligro, de riesgo que están apareciendo y exponiéndose muchas veces los trabajadores. Esos productos químicos fertilizantes en ocasiones son inflamables, en ocasiones son combustibles, en ocasiones son comburentes, o sea, no son combustibles, pero pueden, transformar o generar una combustión en otros productos, y pueden ser incluso explosivos, según las condiciones a veces de confinamiento en la que puedan estarse manejando estos productos dentro, por ejemplo, de los acopios, de los silos, etc. Hay exigencias biomecánicas, también las personas en el manejo de los fertilizantes muchas veces mueven bolsas, a veces de distintos kilos, a veces pequeñas, a veces de 25 kilos, a veces son de 50 kilos, también, hay bolsas más grandes, con mayor peso, pero casualmente para alivianar esa exigencia biomecánica que tienen que enfrentar los trabajadores en el movimiento manual de bolsas, de cargas, existen máquinas o herramientas autoelevadoras que ayudan a disminuir esa tarea, pero que a su vez incorporan a todo este sistema de condiciones y medio ambiente de trabajo el riesgo de esas máquinas que, en particular y por ser particularmente críticas, según cómo se manejen, las vamos a tratar en una filmina más adelante. Y por último, la dimensión organizacional. Todo esto que les he mencionado hasta ahora, del clima, la dimensión ambiental, la parte tecnológica, los químicos y las exigencias de esfuerzos físicos que puedan tener las personas, se enmarcan y cambian las condiciones de lástima según la organización del trabajo, según que el trabajador esté trabajando en grupos o aislado, según la extensión de las jornadas de trabajo, que pueden significar muchas veces personas estresadas y agotadas, que a la hora de hablar de prevención pesan en contra de la seguridad de su tarea, ¿no? Las relaciones laborales, que muchas veces no son relaciones fáciles o estables, y que muchas veces también las personas se ven forzadas a realizar tareas que les pueda significar algún riesgo como consecuencia de no respetar determinadas cuestiones que hacen a la seguridad, en materia, supongamos, de pausas, de hacer descansos adecuados, porque visualizan muchas veces que esos descansos son una pérdida de tiempo, cuando en realidad no lo son, ni para la empresa ni para el trabajador. La importancia en la dimensión organizacional de que los trabajadores estén capacitados, bien formados, que conozcan el riesgo de todos estos productos y de todas las condiciones de trabajo que tienen con estas actividades vinculadas a los fertilizantes, e incluso el conocimiento de lo que hoy en día ya son buenas prácticas agrícolas, muchas veces apalancadas en protocolos organizados para que el trabajo, respetando esos protocolos, sea más seguro. Las clasificaciones que podemos mencionar de los fertilizantes básicamente son, por su naturaleza, pueden ser fertilizantes minerales, inorgánicos, obtenidos por extracción o procedimientos industriales de carácter físico-químico,
fertilizantes orgánicos o fertilizantes organominerales, donde aparece la mezcla. Vamos en la presentación de hoy a trabajar específicamente con los fertilizantes minerales. Pueden ser clasificados según el nutriente que contiene, o sea, según la composición del producto. Y entonces ahí hablamos de fertilizantes nitrogenados, donde podemos mencionar la urea, el ácido nítrico, el amoníaco, el nitrato de amonio, el sulfato de amonio, el nitrosulfato de amonio. Los fertilizantes azufrados, o sea, que tienen azufre en su estructura. Está el yeso, que es el sulfato de calcio, el sulfato de magnesio, el sulfato de potasio, fosfatos fosforados, superfosfato simple, triple, fertilizantes potásicos, cloruro de potasio, nitrato de potasio. Bueno, distintas combinaciones de elementos que llevan a estos nombres que estamos mencionando, ¿no? Y otros fertilizantes combinados, donde aparecen, por ejemplo, 3 elementos, nitrógeno, fósforo y potasio, los nitrofosfatos también, y los micronutrientes que les mencioné antes, oro, cobre, cobalto, níquel, manganeso, molibdeno y el zinc. Bien, vamos a tratar algunos peligros principales que encontramos con los fertilizantes. Plantearles o comentarles que muchos de los peligros derivan de la composición química del producto, o sea, de los elementos que lo componen. Muchos dependen del ambiente. Como les mencioné antes, ya fue tratada cuando hablamos de las condiciones y medio ambiente de trabajo. O sea, del producto que estamos trabajando, pero en un ambiente que muchas veces puede significar un aumento en los peligros por temperatura, por humedad, etc. Riesgos que están vinculados con la mecanización que se utiliza en el manejo de los fertilizantes. Y riesgos relacionados con la organización y concretamente la utilización o aplicación de los fertilizantes. O sea, es un poco más de lo mismo de lo que les presenté en la filmina anterior, pero que se materializan o se plasman muchas veces en evidencia de que esos peligros llevan a riesgos que se manifiestan como problemas en la piel, dermatitis, alergias, o sea, reacciones inmunológicas de muchas personas frente a estos productos, afecciones de las vías respiratorias o digestivas cuando hay algún tipo de inhalación o ingestión, concretamente en algunos productos que gasificando o produciendo vapores producen intoxicaciones, hay personas que se intoxican, hay patologías disergonómicas, o sea, consecuencia a lo mejor de sobreesfuerzo físico, accidentes y enfermedades vinculadas a la exposición y a factores de riesgo en la mecanización. Perdón que voy a tomar un poco de agua, perdón. Bueno, comentarles, frente a esto que les estoy mencionando, que cuando uno tiene contacto con los trabajadores del campo, y en este caso en particular los que están vinculados en las empresas al manejo de los fertilizantes, encontramos algunas cosas que quiero destacarles. Muchas veces desconocen totalmente que existen o qué contenido tienen las que son fichas de datos de seguridad de los productos fertilizantes. Incluso muchos establecimientos, cuando uno consulta, bueno, existen algún acopio, digamos, bueno, acá la palabra acopio la vamos a interpretar mal, alguna carpeta donde ustedes archiven las fichas de datos de seguridad de los productos fertilizantes que utilizan, y uno encuentra que muchas veces hay una inexistencia total. O sea, las plantas elaboradoras normalmente para tener sus fertilizantes aprobados por el SENASA, por, digamos, las entidades que tienen que aprobarlo, presentan una ficha, o sea, donde está toda la información de seguridad de los productos. Esa ficha de seguridad normalmente debería llegar a las agronomías, de las agronomías aquellos que compran los productos, y de algún modo en toda la trazabilidad por la que pasa el fertilizante, disponer de esa información, porque es una información muy rica, que es necesaria que los trabajadores conozcan y que lo conozcan también, bueno, los que tienen responsabilidad de personal en la empresa y los productores, etc. A veces encontramos que las etiquetas en los envases de los productos o en las bolsas de los productos están en mal estado, deterioradas, manchadas, y muchas veces, aunque la información que tienen las etiquetas, de lo cual ahora vamos a hablar concretamente, se quiera leer o ver, digamos,
qué indicaciones da o qué normas de seguridad hay que mantener, etcétera, muchas veces uno encuentra que hay una falencia. Esto que les estoy compartiendo y queriendo poner en evidencia no es una realidad universal dentro de los campos, pero es muy frecuente encontrar que no está la información o que si está, no llega a los trabajadores en el modo que los operarios, por sus niveles de formación, etcétera, las van a entender y posiblemente respetar si hay instrucciones para el manejo de los productos en esas fichas de hojas de seguridad o datos de seguridad y en las etiquetas. Tal vez un poco por esto uno a veces encuentra que hay malos hábitos de trabajo, que no se respetan procedimientos de trabajo seguro, cosa que con los fertilizantes, igual que con otros productos en el campo, es necesario respetar, y se evidencia una necesidad de capacitación e información o entrenamiento de los trabajadores. Y acá, en este pie de página, llamemos así que les pongo, quiero destacar la importancia de la capacitación de los trabajadores en todo lo que tiene que ser las buenas prácticas para el manejo de los productos fertilizantes y, dado que en ocasión del trabajo puede llegar a haber algún problema de salud en las personas que están trabajando con estos productos, que las empresas respeten siempre la realización de los exámenes médicos periódicos de su gente. Avanzando un poco más en algunas características y peligros que entrañan algunos fertilizantes, y sabiendo que vamos a hablar solo de los fertilizantes minerales o de síntesis, los inorgánicos concretamente hablando, vamos a hablar de dos que son muy críticos por los riesgos que entraña, ¿no? Que son el nitrato de amonio, muy utilizado como aporte de nitrógeno en nuestros campos, y el ácido nítrico. Si quisiéramos hacer un listado de los problemas que surgen de estos productos, están clasificados como irritantes, nocivos, tóxicos, corrosivos, comburentes e incluso en algunas ocasiones explosivos. Razón por la cual, son productos que pueden generar lesiones en la piel, irritación en los ojos, irritación en las vías aéreas en caso de que uno pueda inhalar algún gas que se desprenda de estos productos, asfixia, intoxicación de algunas personas, daños en la piel, corrosión, quemaduras, y por supuesto, como les mencionaba, llegar ante determinadas situaciones que lo facilitan o que lo hacen posible a incendios o explosiones. Acá yo les he puesto algunos pictogramas que de algún modo responden a la advertencia de las características que les estuve mencionando recién, que son características o peligros que entrañan estos productos, ¿no? Los vamos a tratar en una filmina posterior, por lo tanto simplemente se los presento, pero son los pictogramas, esos símbolos que de algún modo gráficamente ilustran indicaciones de peligro, en realidad ilustran advertencias, o sea, con esto tenés que tener cuidado, este producto es corrosivo, etcétera, y dan indicaciones de peligro y palabras de advertencia como para tomar recaudos en el manejo de esos productos. Y de acá en el pie de página les dejo, esta presentación luego la pueden ver si quieren con posterioridad, la empresa las va a tener siempre online. Entonces, saber que el decreto 351 del año 79, en el boletín oficial del 22 del 5 del 79, reglamenta la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo. Y en el capítulo 17 habla de trabajo con riesgos especiales, entre los cuales de algún modo están listados los productos químicos que puedan entrañar en riesgos. Vamos a hablar de los marbetes, en realidad hoy llamados fundamentalmente etiquetas y fichas de datos de seguridad de los productos químicos. Y acá quiero mencionar algo que es importante. Los marbetes o etiquetas y fichas de datos de seguridad de los productos químicos hoy se rigen por una normativa internacional que regula la clasificación y etiquetado de esos productos, de estos productos de los que estamos hablando, productos químicos fertilizantes en el ámbito laboral. Se conoce con el nombre de Sistema Globalmente Armonizado, SGA es su sigla, GHS por sus siglas en inglés. Fue formalizado en el año 2003 internacionalmente, a partir de ese sistema de gestión globalmente armonizado,
Cambia la nomenclatura de las tradicionales hojas de seguridad de los productos químicos por la ficha de datos de seguridad. La sigla MSDS, que era la que correspondía a las siglas en inglés de las hojas de seguridad, por FDS como ficha de datos de seguridad. Y realiza también cambios en lo que es la cartelería de los pictogramas, donde aparecen recomendaciones y señalizaciones aprobadas, señalizaciones de peligro, ¿no?, que fueron aprobadas y en nuestro país adoptados mediante la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo número 801 del 2015, donde se adopta formalmente y legalmente al sistema globalmente armonizado y, por supuesto, toca de lleno también a los productos fertilizantes de los que estamos hablando. Los códigos del sistema de gestión globalmente armonizado y en función de las características de algunos productos y sus peligros, podemos mencionar que, bueno, el pictograma concretamente hablando que tiene el signo de admiración y que habla de la emisión de productos que pueden emitir gases o vapores tóxicos, es un pictograma que aparece en los envases, en las hojas, en las fichas de datos de seguridad, etcétera, de productos como por ejemplo el hidróxido de amonio. Producto que en esa emisión de gases o vapores tóxicos puede producir intoxicaciones en aquellos que tengan que manejar este producto. El pictograma que sigue es el pictograma GHS. Bueno, todos estos pictogramas llevan el GHS como un código por la sigla en inglés. El anterior que le mencioné del signo de admiración es el 07, el de los elementos o sustancias corrosivas es el 05. Las sustancias corrosivas, tenemos, por ejemplo, podemos mencionar acá aparece de vuelta el ácido nítrico, produce dermatitis, muchas veces irritación ocular y de las vías aéreas, asfixia cuando se inhalan sus vapores, puede incluso reaccionar violentamente cuando están almacenados cerca de compuestos orgánicos, puede reaccionar con metales y muchas veces generar humos tóxicos, dióxido de nitrógeno o hidróxido. Del otro lado del texto que les pongo acá, con las características de los nitratos y el amoníaco, aparecen el pictograma GHS02, que habla de las sustancias inflamables, el del GHS03, que habla de los productos comburentes, como el nitrato de potasio, el nitrato de amonio, que muchas veces llega a producir incendios y explosiones en ambientes confinados en los que pueda estar almacenado. Por último, el último que tenemos, que es el más crítico, es el GHS01, que es el de que por combustión espontánea puede llegar a producir explosiones. Genera muchas veces gases irritantes y el mal manejo de estos productos por descargas violentas, por estar en ambientes cerrados donde se produce polución de estos productos y con altas temperaturas, bueno, puede llegar a dar riesgo de explosión. Yo no sé si cuando yo se los muestro ustedes lo pueden ver, cuando les muestro con la flechita, pero acá abajo tenemos la calavera con las dos tibias cruzadas. Es en este caso el GHS06, que identifica los productos irritantes, sensibilizantes de la piel, como por ejemplo la urea, que muchas veces se manifiesta en el contacto con este producto con dermatitis. Y nuevamente mencionarles que dentro de los nitratos y el amoníaco, que son productos bastante críticos en el sector, dentro de lo que son los fertilizantes, decirles que son productos fuertemente oxidantes, que se descomponen fácilmente bajo la acción del calor, son comburentes con reacción exotérmica en presencia de calores de temperatura elevada, puede inflamar incluso elementos combustibles que estén cerca de él en el lugar de acopio. Mencionarles que la presencia de materias orgánicas que se almacenen cerca de estos nitratos o amoníacos, productos que son materias orgánicas, o sea, semillas, fardos, etcétera, incrementa la posibilidad de que haya un incendio o una explosión,
Y el manejo de los nitratos y el amoníaco particularmente, y por eso reitero tanto mencionarlos, requiere cuidados muy cuidadosos en su manejo, acopio, transporte y aplicación. Hay procedimientos de trabajo para la recepción de estos productos, para el transporte de estos productos, para el transporte incluso en la vía pública, no solo dentro de los campos, para el acopio y la utilización como medidas preventivas en cada uno de los casos. Bueno, mostrarles simplemente las etiquetas, la información que mínimamente tiene que estar en una etiqueta de un producto, fertilizantes, la identificación, o sea, el nombre de ese producto, la identificación del proveedor, las palabras de advertencia, indicaciones de peligro, el consejo de prudencia y los pictogramas adecuados que indiquen las características que tiene ese producto y las precauciones que hay que tomar en función de los consejos de prudencia. En las etiquetas de los productos también suelen figurar los registros que identifican o que inscriben a estos productos en el SENASA, en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, que es la que interviene en la aprobación de estas etiquetas, de estas fichas de uso de seguridad que vamos a ver ahora, y por supuesto concretamente del producto. Las regulaciones del SENASA hoy en día han avanzado sobre las sustancias y no sobre las mezclas todavía, pero bueno, es un paso a lograr a futuro. La ficha de datos de seguridad nos da una información bastante más amplia que la que tenemos en las etiquetas, que son normalmente varias hojas de información donde aparece cuál es el producto, todos los elementos que nos permitan identificar no solo el producto, sino el fabricante, el distribuidor, los teléfonos de contacto y los elementos de protección personal. Dentro de las fichas de seguridad aparece información sobre el componente principal que tiene ese producto y eventualmente, algunas directivas que regulan sobre el producto y la clase de peligro que entraña ese producto. Respecto a los primeros auxilios, el contacto, normalmente habla, en este caso estoy presentándoles una hoja de seguridad de la urea, de la empresa Profertil. El contacto con habla de los primeros auxilios en el supuesto caso que haya contacto con los ojos, con la piel, inhalación o ingestión. O sea, en cada uno de los casos, cómo actuar y qué problemas puede traer. En lo que hace a la lucha contra incendios, saber que en este caso en concreto no es un compuesto muy peligroso, no es combustible, pero su descomposición térmica puede producir gases amonio, óxido de nitrógeno, dióxido de carbono y monóxido de carbono, y agua, ¿no? Y muchas veces generar humos y gases, en cuyo caso ya no estamos hablando de una lucha contra incendios que incipientemente uno con extintores A, B y C puede aplacar, sino que ya cuando hay humos o gases que son de mucho más riesgo, es necesario intervenir con equipos de respiración autónomos. Pueden esos equipos de respiración autónomos estar en el establecimiento o recurrir a los bomberos para que actúen ellos. La capacitación de primeros auxilios pasa a ser, en todo lo que es el trabajo con los fertilizantes, algo clave porque prepara y entrena al personal para actuar ante una emergencia, por lo menos inicialmente. En los primeros auxilios, tener a la gente formada en un campo, en un establecimiento, para saber actuar ante una persona que está sufriendo una intoxicación o ha tenido un contacto con un producto y está con alguna reacción alérgica o algo así, ayuda muchísimo y hay experiencias muy buenas de gente que habiendo hecho cursos de primeros auxilios han podido actuar en momentos en que hasta que vino el auxilio, digamos, de una clínica, de un centro de salud o digamos, de lo que indique una RT, han podido sacar, digamos, salvar del primer momento a las personas. Medidas que deben tomarse cuando hay un vertido accidental sobre el piso o, digamos, qué productos hay que poner,
qué precauciones hay que tener de no eliminar los productos que han sido derramados, por ejemplo, a un curso de agua, porque ahí se contaminan aguas superficiales e incluso puede haber algún tipo de lixiviación hacia si se tiran grandes cantidades al suelo, también puede haber algo que no lo contenga y que se vaya a las napas subterráneas y, bueno, por supuesto, afecte todo lo que tiene que ver con la flora, la fauna, etcétera, de lo que pueda haber en las aguas que tienen que estar disponibles para ser utilizadas para bebida, para riego, etcétera. Precauciones en la manipulación y el almacenamiento. O sea, hay distintas secciones en las fichas de hojas de seguridad que es necesario que quienes estén trabajando con fertilizantes conozcan a lo largo de toda la cadena de responsabilidades en una empresa. Y al decir una empresa, me refiero a las empresas elaboradoras de productos, me refiero a las empresas que utilizan en terreno concretamente el fertilizante. Ahora, digamos, ya habiendo mencionado las cuestiones que hablan de dónde me viene la información para, digamos, saber qué es lo que tengo que hacer o cuáles son los riesgos que puedo tener con estos productos, vamos a transitar un poco bueno, en dónde tenemos que trabajar con los fertilizantes en los campos, concretamente hablando. Bueno, el acopio es el depósito, es el almacenamiento de los fertilizantes, siempre siguiendo esta rutina que me gusta mantener de que no hay cosas estancas, sino que de algún modo todo tiene algún vaso comunicante con lo anterior. Cuando estamos en un depósito de fertilizantes, podemos tener contacto con la sustancia química, a veces está en forma, digamos, a granel, como tenemos acá en la primer filmina que yo tengo a la izquierda, arriba. A veces lo tenemos embolsado, entonces, aparte del contacto con la sustancia química, podemos estar expuestos a tener que hacer sobreesfuerzos físicos. A veces estamos expuestos a la caída de objetos, o sea, esas bolsas que a veces se trasladan a mano, a veces con una máquina autoelevadora, están normalmente estivadas, a lo mejor en un pallet o en estantes, y pueden caerse cuando están mal estivadas, cuando no se ha respetado un orden razonable, pueden caerse, y si están estivadas en altura, puede significar un daño a las personas sobre las cuales pueda caer o dañar. Hay riesgo de atropello de máquinas, o sea, en estas fotos que tenemos acá a la izquierda, yo les estoy mostrando grandes naves de acopio, o sea, grandes celdas de depósito de productos fertilizantes a granel, al cual llegan los productos a veces en camiones, a veces en un tractor que tira tolvas conteniendo el producto. Y circulan máquinas autoelevadoras que ayudan, digamos, a ubicar las bolsas o bidones o lo que por ahí puedan contener a los fertilizantes en las estivas, en los pallets, etcétera, y que son máquinas particularmente complicadas en algunos aspectos si las personas que lo manejan no están adecuadamente formados y no son respetuosos, por supuesto, de las normas de seguridad de esos productos. Entonces, en los depósitos, en los acopios, en el almacenamiento de los fertilizantes, estamos expuestos a riesgos asociados al agente químico, concretamente hablando, a las características del puesto de trabajo, unos conducen máquinas, otros trasladan bolsas, de algún modo a los que están manejando el acopio a granel, a veces tienen que trabajar con palas o con algún tipo de herramienta que ayude a juntar el producto. Cuando hay un derrame también hay que trabajar más vinculado con algún tipo de protección. Entonces, las características del puesto de trabajo dentro de lo que es fertilizantes, manejo de los mismos dentro del acopio, es importante, digamos, tenerlo en cuenta. Las características del puesto de trabajo, pero al mismo tiempo las características del trabajador y su comportamiento en su puesto de trabajo. Hay personas muy respetuosas de las buenas prácticas, hay que hacer un seguimiento de eso para que eso se respete, porque también hay trabajadores que por ahí son más
negligentes que restan importancia a la seguridad, que plantean que por ahí no es necesaria tantas precauciones, que por ahí muchos años han trabajado sin esas precauciones y nunca les sucedió nada. Entonces, esto que me surge de algún modo de la experiencia que he tenido charlando o observando tareas de personas que han manejado fertilizantes, es una realidad que muchas veces lleva a que haya riesgos a los que se ponen como consecuencia del comportamiento del trabajador. En los depósitos de acopio de fertilizantes, compartirles que hay instalaciones de almacenamiento, lo que les pongo acá, no en esta filmina, hay instalaciones de almacenamiento de fertilizantes que han sido ya diseñados con una moderna concepción, orientados a preservar, a proteger la calidad del producto y ajustado a las demandas globales en materia ambiental y de seguridad. Esas naves, esos depósitos, esos lugares, digamos, que respetan todas las normas de seguridad, hoy en día cuando uno está en el campo, ve que coexisten con otros usados para usos múltiples. O sea, ¿cuál es la realidad en los establecimientos rurales? Bueno, la realidad es que a veces hay un solo galpón. Ese solo galpón a lo mejor es de material, o sea, es un material adecuado para el acopio de los productos fertilizantes. A lo mejor tiene muy buena ventilación, muy buena iluminación, pero como hay un solo galpón para todos los usos necesarios, en ese galpón se guardan semillas, en ese galpón se guardan otros productos químicos, se guardan los tractores, herramientas, a lo mejor la máquina de cortar el césped, digamos otros combustibles como aceites para cargar las máquinas o digamos combustible para el tractor, etcétera. Entonces, plantearles que conviven juntos en distintos establecimientos en general, pero digamos, es la realidad de que a veces uno habla de cómo tienen que ser estos acopios y muchas veces los campos tienen imposibilidad de respetar eso. O sea, en la medida de lo posible, que en el lugar donde se guarden fertilizantes únicamente. Bueno, yo les mencioné antes que las carretillas elevadoras, a veces eléctricas, a veces, digamos, funcionan con combustibles, son máquinas muy sobre las que hay que prestar particular atención. Son máquinas que avanzan y máquinas que retroceden. Máquinas que tienen que tener en los acopios un circuito de circulación, que deben ser conducidas siempre por personal formado y autorizado para el manejo de esa máquina, que tiene que estar equipada con luces, con sistemas acústicos adecuados, sobre todo los que hacen a la información cuando va a ir marcha atrás, por las personas que puedan estar en ese mismo ámbito de trabajo y que puedan ser atropelladas si no se dan cuenta que la máquina está viniendo hacia ellos. Las operaciones de mantenimiento, reparación o cualquier modificación en esta máquina, que también se llama sampling, debe ser realizada por personal especializado de la empresa y, de no ser así, por personal, digamos, de algún taller, pero digamos que tenga idoneidad para repararlo adecuadamente. Deben definirse normas de circulación internas en el establecimiento que sean seguras, pero aparte de definirse las normas de circulación que sean seguras, que sean informadas correctamente y conocidas por todo el personal que se va a mover dentro del acopio, digamos, del galpón o del lugar donde se está realizando estas tareas. Y debe informarse siempre, o sea, los mismos trabajadores, o sea, esta es una consigna darle a los trabajadores. Debe informarse siempre a los responsables de la empresa, o sea, al encargado que tengan por sobre las tareas que ellos realizan, o por los mismos empresarios, según cómo sea la estructura de la empresa en la que trabajen, cuando se detecte alguna anomalía durante el trabajo con fertilizantes o en la rutina diaria de supervisión que puedan realizarse de las máquinas. O sea, si algo no está funcionando bien, si algo se está viendo como un posible peligro a la hora de salir a trabajar con esa máquina, con esa herramienta, o en el mismo depósito con alguna situación que haga la organización de la tarea, que los trabajadores se les dé espacio para que lo informen y a su vez sean conscientes que lo tienen que informar, porque está en juego la propia salud de ellos y de sus compañeros.
Bien, en lo que hace al local de acopio, ¿cómo tiene que ser mínimamente un local en el cual se estive o se acopien los fertilizantes? Tiene que ser un ambiente que pueda quedar cerrado, que pueda estar protegido del clima y en particular de los rayos del sol y de la lluvia, que esté construido sobre terrenos planos, con piso a nivel, con paredes y puertas materiales no combustibles, o sea, puede ser de material, de ladrillo, de chapas, pero no, por ejemplo, de madera. Techo a dos aguas o parabólico, impermeables e incombustibles también. Tener ventilación amplia, y yo acá les muestro algunas fotos. Tenemos, por ejemplo, acá abajo grandes depósitos con aperturas frontales y en la parte de atrás, con ventilación en la parte baja y en la parte alta. Incluso en la parte alta, las fotos que tomé en este depósito, era con una cierta ventilación forzada. Y en otros establecimientos, esta casita que tenemos acá a la izquierda es un depósito de fertilizantes más pequeña, pero tiene abierta una abertura cenital en el techo, tiene ventanas, y entonces ventanas enfrentadas que de algún modo permiten la circulación del aire ahí dentro, pero no permiten que ingresen los rayos del sol y puedan significar un problema de incendio en algún momento. Los acopios tienen que tener una iluminación idealmente o necesariamente con lámparas antiexplosivas, que no sea posible que exista el riesgo de que esas lámparas puedan generar en algún momento, chispas, y que esas chispas desencadenen un incendio y eventualmente en un ambiente confinado una explosión. Bueno, ninguna instalación eléctrica debe entrar en contacto con los fertilizantes. Y acá contarles que muchas veces en los campos, perdón un segundo, por favor. Muchas veces en los campos uno ve que si se ha deteriorado algo en una instalación eléctrica, es reparada por la misma gente, transitoriamente, hasta que pueda venir alguien con más responsabilidad o conocimiento a repararlo y atender y resolverlo bien. Bueno, acá lo que les digo siempre, ¿no? No estoy hablando de un universo. En general, los establecimientos respetan eso, pero digamos, en esas charlas donde uno habla de prevención de riesgos, tenemos que mencionar eso. Como mencionamos a veces con los hijos, cuestiones que hacen a la prevención y que de algún modo señalan cosas que uno no tiene que hacer. O sea, en el hogar dejar una sartén con el mango para afuera, porque eso es un riesgo de que alguien sin querer lo pueda tirar. Bueno, estos arreglos o reparaciones transitorias hasta que alguien pueda venir a arreglar los contactos eléctricos que se trataron de resolver solos pueden significar que nunca llegue ese momento o que el accidente llegue antes, ¿no? Que haya un cortocircuito, que haya una chispa en algún momento, y en un ambiente que es cerrado, donde hay muchos fertilizantes, donde a lo mejor incluso hay almacenado semillas o pardos, etcétera, se pueda generar un incendio y, bueno, con el consabido riesgo de que eso pueda incluso llegar a una fatalidad de una explosión. No trabajar con fertilizantes en días de lluvia o cuando hay rocío o niebla muy densa, y siempre señalizar externa e internamente en forma adecuada que dentro de ese galpón, dentro de ese depósito, hay fertilizantes. Y acá, bueno, yo les he puesto acá en el ángulo inferior izquierdo una filmina que acá se las estoy mostrando en grande. Me pareció muy ilustrativo para mostrarles. La señalización adecuada indica, por ejemplo, que dentro de ese depósito no se puede fumar.
Acá les estoy mostrando dos cosas. Una es un depósito donde dice que es de fertilizantes, el otro no, pero de algún modo está mostrando que tampoco se puede fumar, tampoco se debe comer, tampoco se debe beber, por el riesgo de que pueda haber algún tipo de contaminación. Hay que usar los elementos de protección personal. Muestra también esta filmina en la primera que acá adentro hay que estar atentos porque circulan máquinas, las máquinas autoelevadoras, que hay que disponer y utilizar los elementos de protección personal, que es obligación hacerlo, y a su vez es obligación, por supuesto, de los empleadores proveerlos, ¿no? Y mantenerlos adecuados. No solo también mantenerlos adecuados, sino de algún modo que puedan ser guardados adecuadamente por los trabajadores. En el armado de estivas, tener en cuenta que uno puede proveer de estantes o de pallets donde poder colocar las bolsas, sobre todo las bolsas que son grandes, que estén ordenadas, colocadas en forma ordenada, derechas, de modo que no corra el riesgo de que se vuelquen, de que estando inclinadas en algún momento se retire una y se caigan 10. Eso puede significar un riesgo de caída sobre los operarios, con los consabidos problemas que puede haber, de daños a la persona, de algún accidente que sea invalidante por un tiempo, que la persona tenga que dejar la tarea, que signifique tener que poner un reemplazante, que pueda significar, una baja laboral por un tiempo, atenciones médicas, todo lo que significa el que haya un accidente en el establecimiento. Está indicado respetar entre los lugares donde se estiva, donde están ubicados los pallets, por ejemplo, y todo lo que son las paredes de contención de los depósitos, o entre estivas que haya por lo menos 1 metro de distancia. Cuando no se respeta eso, puede llegar a haber una emergencia en la cual es necesario correr o salir con rapidez del ambiente y que a uno se le dificulte el poder salir rápido. O sea, la fuga ante emergencias de cualquier tipo, sobre todo, por supuesto, si es fuego o vapores, que se generan vapores, exige de que se respete esta norma, de que entre las estivas y las paredes, o entre las estivas entre sí, haya distancia para facilitar las salidas de emergencia. Por otro lado, para el armado de las estivas es clave, en la medida de lo posible, facilitar el apoyo mecánico, sobre todo con las bolsas pesadas. Y por supuesto el apoyo mecánico trae de la mano el que va a haber en el depósito movimiento de vehículos que tienen que estar conducidos por choferes entrenados. Y por supuesto, como dije antes, con todos los equipos de señalización necesarios para que quienes se mueven en el depósito sepan que hay un retroceso, sobre todo, de las máquinas autoelevadoras. Bueno, atendiendo entonces ya a las características de los productos dentro de los acopios, mencionarles que muchos fertilizantes nitrogenados contienen nitratos que al calentarse generan dentro del acopio, o sea, dentro del depósito, gases que pueden ser tóxicos. Algunos productos incluso pueden producir monóxido de carbono y óxido de azufre. Es una indicación clave no almacenar productos a granel que sean incompatibles. Por ejemplo, hay una indicación: la urea no debe estar nunca cerca de fertilizantes a base de nitrato de amonio. Nunca debe almacenarse fertilizantes a menos de 5 metros de cualquier material que sea combustible. Incluso hay algunos esquemas, algunos gráficos que muestran la bibliografía, donde se ve que cuando se depositan fertilizantes cerca de material que puede ser combustible, se indica gráficamente no a menos de 5 metros de distancia. Si es más, por supuesto, mejor. Y si no estuvieran juntos en el mismo lugar, por supuesto, mejor todavía. Hay que evitar la cercanía de los fertilizantes a granel o embolsados incluso cerca de productos que puedan ser combustibles o que son combustibles. Fitosanitarios, semillas u otros elementos o compuestos orgánicos, incluso combustibles, concretamente hablando, que muchas veces se depositan o se guardan en tanques dentro de depósitos donde hay fertilizantes. El riesgo en esas situaciones que estoy planteándoles es de que puedan ocasionar incendios.
Y entonces ahí, volviendo a la capacitación en primeros auxilios, hay que preparar y entrenar al personal también para actuar ante una emergencia de incendio. O sea, a quién hay que llamar, bomberos, responsables de la empresa, etc. En un incendio incipiente, incluso saber actuar con los equipos para apagarlo. Pero bueno, vamos un poco en orden. El riesgo de incendio y explosiones se puede dar también porque los fertilizantes tienen que almacenarse en ámbitos independientes de aquellos en los que, como les dije recién, se almacenan semillas, forrajes, productos destinados a la sanidad animal o vegetal, combustibles, lubricantes o gases comprimidos incluso. Pero no siempre se da eso, ¿no? Entonces, incluso no debería haber máquinas o herramientas. Y lo que alimenta esas máquinas y herramientas como es el combustible, pero eso no siempre se da. Entonces, un poco en función de eso, saber que los lugares donde pueda haber un riesgo de incendio tiene que haber extintores adecuados al riesgo que está presente potencialmente en esos depósitos. Tener los extintores siempre cargados al día, actualizados, se les dice normalmente. Que sean adecuados al tipo de fuego posible, lo cual está indicado en las fichas de datos de seguridad de los productos. Que estén en lugares accesibles, o sea, que las personas incluso sepan dónde están y que el personal sepa cómo utilizarlos. Por eso, en todo lo que hace a la capacitación del personal en materia de primeros auxilios, la formación o la capacitación para el manejo de los extintores de incendios que están en el establecimiento es algo muy, muy necesario, les diría, no recomendable, necesario. Y acá compartirles que yo he visto la experiencia en algunos establecimientos de haber recurrido, por ejemplo, a los bomberos de la zona. Los bomberos de la zona muchas veces ofrecen capacitaciones, o bueno, si no las ofrecen, por ahí plantear la necesidad, por ahí, supónganse. Yo lo vi en Campos Grupos CREA, donde se juntaron un grupo de trabajadores, empresarios, etcétera, de varios establecimientos que integraban determinado grupo CREA, supónganse en la localidad de Gualeguaychú, y le pidieron a los bomberos de Gualeguaychú la capacitación en uno de los campos. Eso ayuda muchísimo a entrenar con gente muy idónea en el manejo de los extintores a las personas que puedan en algún momento tener necesidad de tenerlos que usar. Vuelvo por la necesidad y la característica de este producto que entraña riesgos de incendio y explosiones según situaciones al ácido nítrico. No es un producto que cuando ustedes vean las fichas de datos de seguridad lo van a encontrar como combustible, pero es un producto que puede reaccionar con la mayoría de los compuestos orgánicos, provocando fuego, incluso desprendimiento de humos tóxicos. Es vital cuando hay fuego, con incluso riesgo de contaminación con humos tóxicos, la ayuda de poder llamar a los bomberos y que puedan asistir. Razón por la cual todos los que son teléfonos de bomberos, teléfonos de primeros auxilios, teléfonos de la RT de la empresa, etcétera, es una cosa importantísima que esté en un lugar accesible, en los lugares donde trabajan las personas que manejan fertilizantes. En los lugares, básicamente en este caso que estamos hablando, de los acopios. Que haya medios de extinción apropiados, de espuma, de polvo seco según corresponda, también información que figura en las fichas de los productos. Que haya equipos de protección especial, si corresponde, equipos de respiración autónoma, ropa de protección de las personas, para cuando se luche contra un fuego o cuando se hayan producido humos. Evitar, por supuesto, todo lo que... Alejarse, hay que alejarse para evitar respirar los humos tóxicos. Abrir como precaución puertas y ventanas de los depósitos para ventilar y, por supuesto, salir del ambiente. Utilizar agua pulverizada en abundancia para enfriar los recipientes que estuvieron expuestos dentro de la estructura del lugar de acopio al fuego. Evitar que el fertilizante y las grandes cantidades de agua contaminada, que se usó posiblemente para la extinción del incendio,
alcance cualquier drenaje, porque de los drenajes va a contaminar las aguas, y si el agua de contención del fertilizante por algún motivo llega a los drenajes o a los cursos de agua, inmediatamente informar a las autoridades locales. Estas son normas básicas que, bueno, encontré en la bibliografía y que me pareció importante compartir con ustedes. En lo que hace a los elementos de protección personal, seguir, por supuesto, básicamente las indicaciones de las etiquetas y de las fichas de seguridad del fertilizante, atendiendo, por supuesto, a los riesgos que pueda tener el producto y a las características de ese producto. La ropa tiene que cubrir el cuerpo completo. Los guantes idealmente tienen que ser de acrilonitrilo, idealmente de puño largo, si puede ser, para ayudar a proteger más el riesgo de que pueda ponerse en contacto con la piel. El calzado cerrado y de seguridad, antiparras o protección ocular, protección respiratoria, máscara o semimáscara con filtros adecuados al riesgo, que se identifiquen en la ficha de datos de seguridad del producto. Si, digamos, de algún modo uno va a estar expuesto al riesgo de humos o vapores, bueno, saber que lo que puedan ser protección respiratoria con máscara o semimáscara deja de ser útil para lo que es la protección de la cara y hay que sumar de algún modo una máscara protectora para proteger más la cara. Los elementos de protección personal, recordar que siempre son el último recurso. O sea, si se puede evitar un producto que exija elementos de protección personal, idealmente hay que, en lo que hace a la responsabilidad de los prevencionistas, hay que hacerlo. Pero bueno, en este caso debe utilizarse, si no se han podido evitar o eliminar los peligros, que es el caso deben utilizarse siempre los elementos de protección personal. Y acá destacar siempre que sean los adecuados, que sean los que indican la ficha de seguridad o las etiquetas, que sean por lo tanto adecuados al peligro específico al que se está exponiendo el trabajador, que sean efectivos, cómodos, porque si son incómodos es muy frecuente que las personas, y es entendible, no lo quieran utilizar. Es muy difícil trabajar con productos, con elementos de protección personal que no le son cómodos a una persona, que sean de ser posible livianos. Hoy en el comercio hay elementos de protección realmente livianos, y por supuesto que se adapten al trabajador. Informar siempre al trabajador sobre la necesidad de su uso, que ellos conozcan el riesgo al que se están exponiendo si no lo hacen, que sepan que los fertilizantes son productos que les pueden llegar a significar un daño a la salud si no son usados adecuadamente, si no son adecuadamente mantenidos incluso los elementos de protección personal, y si no se respetan las normas de seguridad. Es importante, no hay que escaparle a la responsabilidad que las empresas tienen que tener de informar a los trabajadores sobre los riesgos que puede significar trabajar con un producto químico. Bueno, por supuesto, como les pongo acá al pie de página, pueden recurrir a la legislación que toca estas temáticas, que son el decreto 617 del 97, que es el decreto reglamentario a la ley de higiene y seguridad para la actividad agraria. Bueno, veo que son las 7 y me quedan varias filminas. Bueno, plantearle que ante derrames sobre el cuerpo o salpicaduras en los ojos, es vital recurrir a alguna fuente de agua que permita limpiarlos. Por eso también se indica que por la posibilidad de un riesgo de derrame haya, ¿cómo se dice?, elementos que ayuden a que uno se pueda dar un baño o limpiarse los ojos, un lavaojos, no me salía la palabra, para eliminar el producto. Y por supuesto, hablando de los elementos de protección personal, y yo en algún momento les dije, brindar digamos, la posibilidad de que sean guardados en forma adecuada para que no se sigan contaminando, entregar algún tipo de caja, de estante o un lugar apartado de lo que es el lugar donde están los fertilizantes para que se guarden los elementos de protección personal. Bueno, los riesgos en la aplicación básicamente nos remite a la mecanización. La mecanización, acá les estoy mostrando fotos de máquinas muy modernas y de última tecnología y máquinas buenas,
Pero también hay máquinas obsoletas aplicando agroquímicos, muchas veces en la horticultura, en algunos establecimientos chicos, muchas veces en algunas economías regionales, pero básicamente decirle que los riesgos vinculados al manejo de los fertilizantes con las máquinas, digamos, con la mecanización, ponen riesgos a las personas, pero riesgos que vienen con el tema de la mecanización, o sea, ruido y vibraciones, aplastamiento por vuelco, golpes o cortes, caídas de altura, que muchas veces los trabajadores suben para ver una tolva o para resolver alguna cuestión en altura. Hay proyección de partículas muchas veces con las máquinas funcionando, atrapamientos con tomas de fuerza o con tornillos sin fin, muchas veces quemadura e incluso con aquellas máquinas que tienen botalones, contactos con redes de electricidad. Lo que hace efectos ambientales y para la salud, se pueden contaminar con los fertilizantes mal manejados, los suelos y los cursos de agua. Muchas veces cuando se contaminan los cursos de agua hay una eutrofización, o sea, cambios en la composición de la comunidad de seres vivos que hay en las aguas. O sea, por supuesto, dicho en otras palabras, se afectan las algas, los vegetales que tenemos acuáticos e incluso la vida de los peces, ¿no? Hay emisiones de gases a la atmósfera, son gases que tienen efecto invernadero, que influyen en el calentamiento global, entre los cuales tenemos el óxido nítrico, los iones amonio, dióxido de nitrógeno, entre otros. Y por ingestión de alimentos o agua de bebida contaminados, con nitritos, nitratos, fosfatos, se entraña también riesgos a la salud de la población que consuma ese agua. Bueno, ya cerrando, y en estas filminas no las voy a mencionar individualmente, pero digamos están todas las normativas nacionales que tocan de algún modo a las temáticas de uno u otro modo influyan en el transporte, en el manejo de los productos químicos, etc. Y la bibliografía en la que yo de algún modo me apalanqueo, me apoyé para la presentación que les estoy dando. Les estoy dejando también acá todos los centros de información toxicológica, por el supuesto caso de que a nivel nacional, provincial, digamos, o de la ciudad de Buenos Aires, tengan necesidad de tomar contacto con alguien que ante una intoxicación o alguien que se ha intoxicado pueda darles una mano elemental informando a los médicos o a quienes le consulten la información toxicológica que tiene la ficha de seguridad. O sea, siempre ante una intoxicación hay que ir al médico o comunicarse con el médico con la ficha de datos de seguridad, razón por la cual es vital que estén esa información en los establecimientos. Y para cerrar con esto, compartirles que estamos hablando de prevención de riesgos en el trabajo con fertilizantes. Es un derecho del trabajador, un derecho fundamental, que el trabajador que trabaja con fertilizantes, igual que todos los trabajadores del campo, que estén implicados en la cadena de producción, distribución, almacenamiento, uso, aplicación, bueno, cualquier cosa que toque el manejo de productos químicos, máquinas o herramientas, esté informado de los riesgos a los que puede estar expuesto. Debe ser y estar informado sobre las características y los posibles peligros o riesgos que entraña el trabajar con esos productos, que él todos los días manipula o, si no está en contacto directamente con el producto, por ahí manipula máquinas, conduce herramientas o máquinas que también pueden significarle un riesgo. Debe conocer también los procedimientos correctos, no es solo decirle los problemas que podés llegar a tener, sino cómo tenés que trabajar para que esos productos no te afecten, y las medidas preventivas a cumplir para que no se vea afectada su seguridad física ni su salud en el lugar donde en realidad va a trabajar, en el lugar donde trabaja. Bueno, muchísimas gracias y bueno, me extendí en el tiempo lamentablemente, pero bueno, espero que pueda serles útil lo que les he compartido. Muchas gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro Carretero, yo soy de Agroconsultas Online. Voy a participar en esta oportunidad intentando moderar y trasladando las consultas que ustedes fueron dejando a las personas que aquí participan. Es un gusto para Agroconsultas poder, como lo he dicho muchas de las veces que me tocó intervenir, poder participar en esta moción, digamos, de poner en agenda temas tan importantes, que tienen mucho de teoría, pero son bien importantes y creo que cada vez más se van ubicando en el agro de manera correcta. Así que es un gusto desde Agroconsultas, en nombre de Agroconsultas, poder haber sido convocados por Profertil y por la Facultad de Agronomía de la UBA para ayudarlos en transmitir todos estos conocimientos y aplicaciones sobre prevención y seguridad en el trabajo del agro. Ramiro, Así que gracias, profe. te agrego además que se ha incorporado al panel de preguntas y al debates a la licenciada Gabriela Bertasoli, quien es la directora de la carrera de especialización de Higiene y Seguridad de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, así que te damos la bienvenida. Y si te parece, Ramiro, podemos comenzar con algunas preguntas de la audiencia. Hacemos una aclaración, dadas las circunstancias que Ana se tuvo que extender, manejamos en tal caso 15 minutos para respetar el tiempo de toda la audiencia, más que nada por el horario de la hora de las brujas y los brujos, que son los que tienen niños a cargo. Bien. Bien. Sí, no era mi propósito extenderme en la introducción, la iba a presentar a Gabriela. Te agradezco que lo hayas hecho vos, así que vamos derecho a las preguntas, si les parece. Entonces la primera pregunta es: ¿a dónde se puede buscar información sobre efectos de los fertilizantes a la salud de los trabajadores? ¿Está bien? Bien, gracias, Ramiro. Bueno, información a nivel general de todas las sustancias químicas. En primer lugar, hay que destacar que las sustancias químicas se identifican con un número, ¿sí? Que se llama número CAS, que es de Chemical Abstract Service, y ese número, digamos, uno lo googlea y obtenés la información de distintos lugares, de fichas de datos de seguridad y de distintas fuentes. El CDC es un centro que tiene, digamos, que es una web interesante porque tiene información sobre el control y la prevención de enfermedades en términos generales, y también uno puede a través de esa página buscar, por ejemplo, los registros de efectos a la salud de distintas sustancias químicas o el registro de sustancias químicas tóxicas. También hay información de NIOSH. Por supuesto, acá en Argentina tenemos Preventox, que es de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, donde no solo atiende consultas, ¿sí?, sobre algunas dudas de sustancias químicas y posibles intoxicaciones. Hay una página también de España que es RISTOX, que también tiene información sobre sustancias, digamos, en términos generales, ¿no? O sea, cuando uno googlea y puede buscar la sustancia del fertilizante o de cualquier sustancia, son datos, digamos, lugares de acceso fácil. Y también está PopChem, que también es un lugar donde se centralizan muchísimas informaciones, o sea, es como un buscador dentro de un buscador que tiene la posibilidad de encontrar información sobre sustancias químicas. Gaby, te agrego, si te parece, me has abierto la biblioteca internacional, hay muchos que desconocía, pero les agrego que a nivel nacional está la guía de enmiendas
y fertilizantes, que seguramente la puedes llegar a encontrar en la página de Fertilizar, Asociación Civil, la institución que aglomera la industria de fertilizantes. Ahí, o sea, principalmente es muy básica y tiene, o sea, sobre cada uno de los distintos nutrientes, cada uno o sea, detalla cada uno de los fertilizantes y están todas las características que pueden encontrar, pero por supuesto todo lo que vos comentaste es para ampliar esta que es la más práctica como para tener a mano, ¿sí? Bárbaro, Silvia, gracias. No, por favor. Bien, gracias a ambas. Trato de unir unas 2 o 3 preguntas en una que tienen que ver con las medidas de manejo y cuidado de los fertilizantes más utilizados. Hay un montón de fertilizantes, pero la gran mayoría de las preguntas apuntan a urea y los fosfato mono y diamónico. ¿Qué cuidados se deben tener? Y siendo a lo particular, Rubén pregunta, al manipular justamente urea y fosfato para cargar una máquina sembradora o fertilizadora, ¿es suficiente con utilizar guantes apropiados o también debemos usar algún tipo de mascarilla que nos proteja las vías respiratorias? De ser así, ¿cuáles? Y algún otro tipo de protección que recomiende. Ana, tuviste una slide dedicada a esto, pero bueno, si podés remarcarlo, para esos fertilizantes más tradicionales o más utilizados como son la urea y los fosfatos mono y diamónico. Bueno, básicamente, digamos, de algún modo, saber si estamos hablando de fertilizantes que están en forma granulada o están en estado líquido, ¿no? El tema guantes es importante y el tema algún tipo de elemento de protección que cubra el cuerpo para evitar todo posible contacto ante un derrame si estamos hablando de algo líquido y por supuesto algún tipo de protección que evite cualquier tipo posible de inhalación de producto en el supuesto caso, aunque sea granulado en perlitas, etcétera, porque en el movimiento de los productos muchas veces se genera una polución que puede llegar a hacer, claro, un polvillo que puede llegar a entrar en contacto, digamos, con las mucosas si no hay protección, o con la cara, con los ojos sobre todo, ¿no? Bueno, también en la carga tener la precaución, digamos, si se está cargando desde una tolva a la fertilizadora, bien digo, los recaudos de que toda la instalación de alimentación, de toma de fuerza, esté realmente protegida en toda su extensión, por el contacto con el producto, por el contacto también con el tornillo sin fin, ¿verdad? Pero bueno, no sé si... Gracias, Ana. Silvia, no, simplemente agregar, y a modo de experiencia personal, los que somos pequeños productores agropecuarios, que sí, obviamente las maquinarias obviamente no son lo sofisticadas que un productor de mayor envergadura y es muy recomendable utilizar el tema de una pequeña mascarilla justamente por los polvos que más que nada para no inhalarlo, no, simplemente y para evitar cualquier malestar en la vía respiratoria. Simplemente también en los ojos son bastante críticos, la protección ocular. El tema de antiparras también, sí. Es cierto. Suele estar incluso indicado en la ficha de datos de seguridad, figura las antiparras también, sí. Están. El tema es que como yo siempre voy con anteojo de algún tipo de sol, siempre estoy protegida, entonces uno se olvida, pero las antiparras, y digamos la mascarilla, y los guantes, es recomendable, por supuesto. Hemos visto en infinidad de ocasiones, a lo largo yo de haber participado en eventos a campo con pequeños productores, muchos más que nada de la gente de campo que a veces prefiere porque le es incómodo, porque no, o sea,
lo habitual de siempre, es un tema cultural y lo que hay que lograr y remarcar que es importante para bienestar de su salud, principalmente es eso. Bien, acá había una aclaración con algo de pregunta de Clara, que va en esa línea de la cultura a nivel de productores, que dice: los galpones de acopios de muchas de las empresas distribuidoras de productos del agro están muy bien equipados en términos de seguridad y prevención de riesgos, así como de cuidado ambiental. Ello obedece, creo, dice, a que las empresas fabricantes de productos no les venden sus productos si no cumplen con una serie de requisitos en términos de seguridad y prevención. No sucede lo mismo a nivel productor, incluso de grandes productores con capacidad para hacerlo. ¿Esto es así o es solo mi percepción? ¿Qué medidas pueden tomarse para acompañar a los productores en estos temas y lograr ponerlo en su agenda de prioridades? No sé si a ver, Clara, me dijiste que se llamaba, ¿verdad? Sí, correcto. Es correcta tu percepción, totalmente correcta. Comentarse que también, independientemente de que es correcta, en los establecimientos agropecuarios, en los campos, en las empresas, digamos, importantes, como decís, está habiendo también cambios. O sea, está habiendo una percepción por parte de los empleadores, digamos, de que formar a su gente para hacer las cosas bien, informarles sobre los riesgos que tiene si no respeta algunas normas de seguridad, traer gente que por ahí les dé una mano en lo que es la capacitación y la formación en buenas prácticas agrícolas para el manejo de los productos, se está dando, pero sí, totalmente, es un universo de diferencia. En las plantas elaboradoras encontramos, digamos, mucho más trabajado, mucho más desarrollado la implementación de cuestiones que hacen a las buenas prácticas en cada una de las instancias del trabajo dentro de las empresas. Incluso en lo que hace a las distribuidoras, digamos, ¿no? Que no sé si es es un universal la cosa, que siempre dentro de la Argentina estoy hablando, pero sí es verdad, si las empresas principales y las plantas elaboradoras están exigiendo cumplir con determinadas normas de seguridad a sus distribuidores y auditan que se cumplan esas normas, indudablemente es una realidad lo que estás diciendo, Clara, es verdad. Los acopios serán mucho más respetuosos de manejar las cosas en forma segura. Así que bien. Bueno. Y la pregunta era, ¿qué cosas se les ocurren que se pueden hacer para acompañar a esos productores que tienen la capacidad para hacerlo, pero tal vez no lo tienen en agenda? Bueno, creo que los trabajadores, los empleadores, o sea, los empresarios, también tienen que ser formados en el tema preventivo, en el tema de prevención de riesgos. O sea, ellos también son responsables por su gente, pero muchas veces uno ve que ellos mismos a veces no saben muy bien cómo hacer las cosas en materia de prevención. Quieren, digamos, miran a la nueva legislación que hay para la agricultura como algo que puede serle muy ordenador, pero a veces no dispone de todos los elementos para... Ellos también han trabajado muchas veces sin respetar normas de seguridad y ahora realmente esto aparece como una necesidad. Bueno, lo hemos dicho en charlas anteriores, no solo desde nuestra legislación, sino desde las exigencias de los mercados externos, que nos exigen protocolos de seguridad que hablan de estas cuestiones y que, bueno, de algún modo hay que formar también a los empleadores, no solo a los trabajadores. Es una cadena que en realidad tiene que venir de arriba para abajo, ¿no? El que estén formados en ese tema. Y bueno, la formación... la formación... Sí. Digamos, con un viso de diferencia, pero básicamente también apunta a que ellos sean conscientes o conozcan los riesgos, así como estamos hablando de que los tienen que conocer los trabajadores. Cómo organizar su trabajo, que sepan la importancia de que sus trabajadores a veces van a ser eficientes aunque hagan pausas en su tarea, o en que trabajen a lo mejor un poco más lento, pero respetando normas de seguridad, que normalmente si se apuran para resolver la tarea en menos tiempo, no la están respetando y pueden significar un daño a la salud. Y que ese daño a la salud de su trabajador, mirando el bolsillo del empleador, también pesa, porque le significa personas formadas que pierden sus jornadas de trabajo porque
tuvieron un accidente o una enfermedad, significa un daño a lo mejor en la infraestructura de su establecimiento por el mal manejo de una máquina, o bueno, un mal resultado económico en algo que significó haber aplicado mal los fertilizantes. Bien, Silvia, ¿tenías algo para agregar? Simplemente o sea, me pareció fantástico el comentario que dijo Ana, agregar que creo, como pensamos acá, que uno de los principales objetivos de esta actividad es visibilizar el tema de prevención de riesgos, y no solo pasa por el tema del trabajador rural. Creo que es más que importante también visibilizar a los empleadores, mostrándoles justamente lo que acaba de decir Ana, mostrando, o sea, digamos, la desventaja por no haber tomado esa medida de prevención, y que en definitiva, de alguna forma directa o indirecta, va en detrimento de su propia rentabilidad. A veces uno no lo piensa, y creo yo que nosotros, como actores del agro, cada uno desde su rol, creo que es importante, a partir de ahora y de este año que hemos llevado adelante este programa, en algunas otras actividades, posiblemente para el 2022, también podamos focalizar alguna actividad poniendo foco en esto y armando algo que sea mucho más didáctico y práctico para los dueños de los establecimientos o los contratistas también, por supuesto, porque ellos claro, también por supuesto. se desenvuelven permanentemente. No los mencioné, pero son empleadores, manejan fertilizantes y bueno, se los contrata muchas veces para aplicar el producto. Totalmente de acuerdo, sí, claro. Los contratistas son uno más en esta cadena. Bien. Estamos en tiempo, así que yo solo refrescar a la audiencia que van a poder repasar toda esta jornada las veces que quieran, sea en el sitio, en Agroconsultas, en este mismo link, o en el canal de YouTube de Profertil, donde más les guste pueden repasar todos los contenidos, no solo de esta charla, sino de las 3 que antecedieron, y van a poder tener la posibilidad de ver 2 que vienen, que seguramente ahora Silvia las va a comentar, así que de nuestra parte agradecerles el habernos acompañado hasta aquí, y vuelvo a agradecer a Profertil y a FAUBA por la posibilidad de transmitir este tipo de eventos. Silvia, te dejo para... Como cierre, agradecer nuevamente la participación de 2 excelentes profesionales de una calidad extraordinaria en cuanto a conocimiento y trayectoria. Creo que es indiscutible, no hace falta ni siquiera mencionarlo. Y recordarles que ya vamos a estar el próximo mes en el 5º encuentro, cuyo tema va a ser prevención de riesgos en la gestión ambiental. Y en tal caso, en que ustedes tengan alguna que otra pregunta más que les surja sobre el tema del manipuleo de fertilizantes, hay un manual en la web de Profertil, en la sección de sustentabilidad y subsección agricultura sustentable, que poniendo la palabra manual, ahí les aparece el manual de buenas prácticas de fertilizantes, y además el manual de manipuleo, que es uno de las herramientas por las cuales alguna de las diapositivas que presentó Ana pudo obtener. Ese manual, simplemente para que estén al tanto, se formó hace muchos años atrás un grupo de trabajo de la gente de Medio Ambiente, Salud y Seguridad, y fue encarado junto con la gente de CASAFE, porque no existía un manual de fertilizantes. Así que fue hecho con toda la rigurosidad de gente, o sea, de lo más profesional de lo que tenemos en la planta de Profertil, que la realidad que son gente increíble, y que me hubiese gustado que algunos de ellos participen, pero lamentablemente por estar
ahora en parada de planta y que estamos ya en el arranque, no pudieron participar, pero es un manual de excelente calidad y que pueden contar con él desde la web. Así que sin más, nuevamente gracias, buenas noches a todos ustedes y nos estamos viendo en el próximo 5º encuentro en septiembre, si Dios quiere, cerca de la primavera. Muy amable, gracias a todos. Gracias. Muchas Silvia, gracias. Gracias, Ramiro. Chao, chao. Gracias a todos. Seguí a @profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo,